Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos ya para comenzar su programa Creer en sus profetas, el programa diario que les ofrece un momento de comunión, un momento de búsqueda, de interacción con la palabra de Dios. Y por supuesto, también lo hacemos junto con la ayuda y el auxilio, el complemento del espíritu de profecía. Al darles la bienvenida, deseamos que Dios pueda bendecir sus vidas abundantemente y estamos caminando juntos por este sendero hacia el cielo, la patria celestial, como llamamos comúnmente los cristianos. Para esta linda senda, este lindo sendero, caminamos juntos, queridos amigos, y lo hacemos también al lado del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y hoy vamos a caminar al cielo a través del Salmo 132. Nosotros aquí reflexionando, meditando, comentando el mensaje de Dios y nuestros amigos donde estén, pero todos juntos, con el mismo deseo, la misma necesidad y el mismo sueño de que nuestros males y este mundo de pecado termine pronto y vivamos con Cristo para siempre. Salmo 132. El Salmo 132 es un hermoso salmo porque en realidad es una oración que está pidiendo bendición por el santuario. El santuario era un símbolo, era una figura del lugar donde Dios vive, allí en el tercer cielo, el cielo que nuestros ojos no alcanzan a ver, ¿no? Y allí en algún lugar del universo Dios tiene su morada. Y Dios quiso a la vez vivir con el ser humano, ¿no? Y entonces le dijo a Moisés, hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes, en medio de mi pueblo. El apóstol Pedro dijo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que si somos sacerdotes, en cierto sentido, porque presentamos el mensaje y la intercesión de Dios a un mundo que necesita este mensaje de esperanza, ¿cómo podemos ser preparados, así como ese sacerdote, a la usanza de ese sacerdote, tal vez no con un vestido físico, con piedras allí, toda una ornamentación, sino con el vestido de justicia? En la página 81 del libro Cada día con Dios, nosotros podemos leer: si estamos llenos de la misericordia y el amor de Dios, su efecto se manifestará en los demás.
no tenemos nada de qué jactarnos. Todo nos lo ha dado un generoso Salvador. Debemos cuidar con diligencia nuestras propias almas. Debemos andar en humildad. No queremos revestirnos con el manto de la guerra, sino con las vestimentas de la paz y la justicia. Quiera el Señor enseñarnos a llevar su yugo y su carga. Todo en esta causa y en esta obra debe ser llevado a cabo con un espíritu bondadoso y conciliador. Siempre podemos ser corteses y nunca debiéramos temer el serlo demasiado. Debemos practicar la buena voluntad hacia todos los hombres. O sea que si de verdad estamos llenos de la misericordia y el amor de Dios, el efecto se manifestará en los demás. O sea, no puede ser que amemos a Dios y no amemos al prójimo. Claro. La Biblia es extremadamente dura con una declaración porque dice que no es verdad, es mentira. Amar a Dios y no amar al prójimo es mentira. Claro. No es verdad. El que ama a Dios de verdad, ama al prójimo, porque ese prójimo es hijo de Dios, creado por Dios, redimido por la sangre y por la muerte de Jesús. Es mi hermano. Entonces, si yo amo a Dios, tengo que amar al prójimo. Cuando mi vida está llena de las cosas de Dios, mi prójimo va a notar mi acercamiento, mi interés, mi preocupación, mi ocupación en sus necesidades. Esto quiere decir que, ya que en cierto sentido somos real sacerdocio, pastor, y el sacerdote llevaba vestimentas, esas vestimentas sagradas, dice que Dios quiere darnos vestimentas de paz y de justicia. Y eso se traduce en un trato justo, en un trato de paz, en un trato reconciliador con nuestro prójimo. Exactamente. O sea, cuando Dios transforma mi vida, cuando somos revestidos por el manto de justicia de Cristo, ese mismo hecho nos lleva a proyectarnos, interesarnos, ayudar, servir, amar a los demás. Qué lindo. Quiero un poquito profundizar, avanzar un poquito en el Salmo 132, ahí en los versículos 13 y 14, y dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Sión era un sinónimo de una parte especial de Jerusalén, ahí mismo adentro de Jerusalén, una sección donde estaba el palacio, donde estaba el templo, ¿no? Era como una pequeña ciudadela que simbolizaba el lugar de Dios, ¿no? Su morada. Y entonces dice, la quiso por habitación para sí. Esto es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Sión en cierto sentido representa a la iglesia, ¿no? Ahora en los tiempos de Cristo. Y dice que Él la quiere por habitación, Él la va a proteger. ¿Quién en realidad sostiene la iglesia? ¿Somos los hombres con nuestros talentos? ¿Qué nos dice la inspiración? Muy buena pregunta. En el libro Hechos de los Apóstoles, que narra así todo el trabajo apostólico y el surgimiento, el crecimiento de la iglesia cristiana, en la página 10 y en la página 11, comentando el libro Hechos de los Apóstoles de la Biblia, Dios nos dice a través de Elena de Huay, a través de los siglos de persecución, de lucha, de tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Porque Pablo dice en Efesios que el fundamento de la iglesia es Cristo. En realidad dice que el fundamento, la Biblia compara a la iglesia con distintos símbolos. Claro. Cuando lo compara con un edificio, dice que de ese edificio Cristo es el fundamento. Cuando lo compara a la iglesia con un cuerpo, dice que Cristo es la cabeza. Cuando compara a la iglesia con un matrimonio, dice que Cristo es el amante esposo. Cuando compara a la iglesia con una viña, dice que Cristo es el fiel labrador. Cuando compara a la iglesia con un redil, dice que Cristo es el fiel pastor. Y a la vez la puerta del redil. Exactamente. Entonces dice, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. El fundamento, y nadie puede poner otro fundamento, dice también en Hechos, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero después dice, edificado sobre el fundamento de Cristo, y después habla de los apóstoles. ¿No? Profetas y apóstoles, dice. Claro.
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o sea, la Escritura. Pero después dice que en ese edificio donde la roca, la piedra fundamental es Él, nosotros somos las piedritas. O sea, nosotros también hacemos parte del edificio, de la iglesia, pero somos las piedritas, ¿no? Somos los ladrillitos sobre la gran roca que es Jesús, pero quien cuida, quien sostiene, quien defiende. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Nadie puede tocar la iglesia de Dios sin tocar a Dios mismo. Por eso Él la defiende al punto tal que la compró con su sangre. ¿Cómo no la va a defender? Me gusta pensar que Dios tiene una agencia en este mundo y esa agencia es la iglesia. Amén. Y Dios protege a su iglesia. Tenemos esta cita maravillosa, dice que a través de los siglos Él ha protegido. No podríamos nosotros sino pensar que todo este cuidado de Dios tiene un propósito, que al final de la historia Él va a reservar un grupo, y ese grupo de sus fieles que forman parte de su iglesia no quedará sin conducción como algunos creen, sino que se mantendrá firme. Así es. ¿No? Con ese que es la cabeza en todo. Y la iglesia que hoy es militante porque está luchando, está compuesta por seres humanos pecadores que procuramos fundamentarnos sobre el Señor y su palabra, de aquí a poco será iglesia definitivamente triunfante. Qué bueno. Amigos, miren ustedes qué lindas promesas. Queremos formar parte de su iglesia. Usted también puede formar parte de la iglesia de Dios del tiempo del fin. Vamos a tener algunos consejos y enseguida volvemos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto, y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, nos reservamos un instante para ofrecerles todavía un consejo muy, muy especial. Queremos dejarles la declaración completa de San Pedro que parcialmente ya introdujo el pastor Eber. Cuando San Pedro dice, hablando de la iglesia, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios, comprado por la sangre de Jesús. Y ahora pone un dice, ¿para qué todo eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Agradezcamos a Dios por ser parte de su iglesia y cumplamos el propósito de edificar la iglesia de Dios, compartiendo la luz y la esperanza con todos. De paso, cerca de su casa hay una iglesia. Búsquela, súmese, el Señor está esperando por usted. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu iglesia preciosa, la niña de tus ojos, que tiene todos tus cuidados, porque la has creado y la has comprado con tu sangre. Ayúdanos para ser parte de tu pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas del pecado a la luz admirable del Evangelio. Renovamos nuestra entrega y compromiso. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. www.encuentreunaiglesia.com. Busque la iglesia adventista más cercana a su casa y congréguese y podamos juntos caminar hacia el cielo, la patria celestial. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.